Marina. Vamos a hablar de lo que anticipábamos en los títulos, el crimen de este cordobés que ha conmocionado a toda la Argentina, no solo a su provincia, sino también a la nuestra, en Mendoza, en donde se sigue meticulosamente una investigación para dar con su cuerpo. Lo decimos así porque al principio solo se buscaba y se pedían datos del paradero de una persona que la justicia y sus familiares entendían que aún podía estar vivo. Hoy se tiene casi la certeza de que se trató de un crimen y a este hombre lo mataron. Sí, y además porque hay personas que ya están imputadas por homicidio. Te vamos a contar la historia ayudados con esta línea de tiempo, ¿te parece? Para entender de qué se trató, porque la realidad es que es una historia que forma parte de un engaño que lo tuvo como blanco a él. Héctor Aguilar, que tiene 9 hijos, todos con la misma esposa, lo decimos, ya vas a ver por qué. Es oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En enero de este año comenzaron los engaños. Una mujer le llamó por teléfono y le dijo: yo soy aquella mujer con la que alguna vez tuviste algo. Producto de esa relación tenemos una hija y vive en Mendoza, tiene 10 años. Así empezó toda la historia, en el mes de enero. Desde ese momento hasta que no se tuvo más contacto con él, Héctor le hacía transferencias bancarias a una cuenta para mantener a esa supuesta hija. Había comprado la historia. Durante todos esos meses, hasta el 2 de julio, él dijo: pero la quiero conocer. Es por eso que viajó a nuestra provincia, al departamento de San Rafael, al distrito de Cañada Seca, y a principios de este mes se juntó con los delincuentes. Él fue con su vehículo y 2 de los delincuentes le dijeron: somos los caseros, nos subimos con vos en el auto y te llevamos hasta donde está tu enamorada. Exactamente. Y en ese momento, y el 2 de julio, estima la justicia, lo asesinaron y en el vehículo y con alevosía. Seguimos avanzando, 20 de julio, esto fue hace muy poquito, el jueves pasado, sin más, en el distrito ya Cuadro Nacional, lo que encontraron fue el vehículo de Héctor. El vehículo de Héctor estaba en una propiedad, se entiende, a punto de ser desguazado. Sí. Como consecuencia de ello, un individuo que ocupaba ese predio fue detenido. Sí. Estamos hablando de más de una docena de personas detenidas. En principio, en una primera instancia. 13 aprehendidos en total, de los cuales 5 nada más quedaron con imputaciones firmes, ya lo vamos a repasar, pero cuando encuentran el vehículo, no encuentran solamente el auto de Héctor, sino también manchas hemáticas que corresponden con el ADN de Héctor y un lente que él utilizaba, un lente de contacto. ¿Quiénes eran aquellas personas que integraban la pareja, la mujer y el hombre? Si te parece, escuchamos al abogado y después te contamos también una placa quién es quién en esta historia. Porque me quedan muchos puntos seguro. Sin claro atar, que sí. dale. Vamos a escuchar al abogado de la familia. Todavía nos están faltando algunas cuestiones para completar el cuadro probatorio, como es la recepción de algunas pericias y, en lo posible, tratar de descubrir dónde se encuentra el cuerpo, ¿no? La estafa muestra una sincronización y una creatividad realmente sorpresiva. Subió a un auto donde teóricamente, en su auto se subieron, teóricamente iban a ver la nena y fue muerto en ese mismo momento en el auto. Al día siguiente ya el auto circulaba sin su presencia. Ha sido una situación muy penosa, ¿no? Muy trágica, un crimen ominoso, ¿no? Escuchamos la palabra del abogado patrocinante de la familia. Sí. De este señor. Que está en Córdoba, pero va a venir a San Rafael. Vos me decías, dame un minuto, escuchemos al abogado y después vamos a pasar a los nombres propios que tiene esta causa, más allá de la persona que hoy está desaparecida y se presume muerta. Sí, porque es una gran estafa la que organizaron. Fíjate, Brian Quiroga, de 30 años, Silvia Luffy, Alan Eloy Martínez y Hernán Oviedo son las 4 personas que hoy están imputados por homicidio criminis causa, agravado por ser con alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Brian y Silvia son pareja. Brian es una persona que salió hace un mes de la cárcel, luego de haber cumplido condenas por violencia de género que le había hecho su actual pareja, Silvia, la que en esta causa es su cómplice. Alan Eloy Martínez es una persona que en mayo salió de la cárcel hace muy poquito tiempo y en ese penal de San Rafael conoce a Brian. Y Hernán Oviedo es un individuo que aún sigue preso
por haber participado de un homicidio en el departamento de Malargüe y desde la cárcel operaba y formaba parte de esta estafa. Ahora se lo vamos a consultar al fiscal, Sí. que es el que está tratando de atar todos los cabos sueltos. Esta ¿Quién es es la persona, César Campos? La persona que vos decías, César Campos, que fue imputada por encubrimiento agravado. A él se le encuentra el vehículo a punto de ser desguazado. Él sabía que ese vehículo había sido obtenido tras un delito. Por eso la imputación que recae sobre él es la de encubrimiento agravado. Maquinista rural era Héctor, porque no dijimos esto, maquinista rural. Y su abogado nos contaba, cuando le hacíamos la entrevista, que hacía poco había cobrado mucho dinero, tenía pensado comprarse un camión y su abogado entiende que él, cuando viaja a Mendoza a conocer a su hija y a darle dinero para mantenerla, tenía una importante suma de dinero. Estamos hablando de mucho dinero, esos los delincuentes lo sabían. Vanina nos ha hecho una introducción general al caso. A continuación vamos a tomar contacto con el fiscal que investiga el caso, ahora ya sí, detalle por detalle, al doctor Rafael Yaroli. Ya le damos la bienvenida. Doctor Yaroli, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a nuestra edición central. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, tengo, Javier, discúlpeme, Javier. Tengo la intención de conocer cómo ustedes fueron logrando atar estos cabos. ¿Por qué dan con estas personas? Bien, toda esta historia comienza, la investigación acá en San Rafael comienza el lunes pasado, que se comunica el fiscal de feria de la ciudad de Río Cuarto y me comunican las preocupaciones que tenían por la información que habían recabado, por la información que habían recabado con respecto al paradero del señor Héctor Dionisio Aguilar. Sí. Por lo que le pido que me envíe una copia digitalizada de la investigación que había realizado la Policía Judicial de Córdoba. Ajá. Y nos encontramos con una investigación muy seria, muy avanzada y con indicios muy preocupantes de que esto había tenido un resultado trágico y que el señor Aguilar había sido víctima de una estafa y que había determinado con un crimen y su probable muerte. Ajá. El avance de esa investigación me permitió inmediatamente tener pruebas como para solicitarle al juez de turno en San Rafael la clonación de la tarjeta SIM, autorización para clonar la tarjeta SIM. Y ahí es que empieza a actuar la División de Delitos Tecnológicos de la Ciudad de Mendoza, que la verdad que han hecho un trabajo excelente al respecto y permitió acceder a las cuentas de las redes sociales de la víctima y a los últimos mensajes que él envió a través de la red social, Facebook, con la persona que lo estaba captando, que era un perfil falso y que era manipulado por internos de la penitenciaría. Y si bien la investigación es incipiente, llevamos menos de 10 días con esto, se ha recabado mucha información y todos los dispositivos se siguen analizando y en el momento se están analizando incluso los dispositivos secuestrados a los imputados, sí, los cuales todos han pasado el día de hoy a la penitenciaría provincial, incluido Campos, que está acusado de un delito escarcelable y que no tiene antecedentes, pero que el contexto implica que su libertad es un serio riesgo al final del proceso y por lo tanto se va a solicitar también la prisión preventiva. Ah, bien, correcto, la preventiva sobre Campos, que era el que presumiblemente tenía tenía el vehículo y presumiblemente iba a ser desguazado. Sí, porque hay algunas pruebas que no puedo mencionar para no entorpecer la investigación, pero sí, evidentemente tenía en su poder un auto que no tenía patente, que estaba oculto en el momento del arribo de personal policial y que incluso tenía sangre a simple vista o lo que aparentaba sangre entre los asientos del conductor y del acompañante. Fiscal, en las últimas horas se mencionó una versión que indicaba que Silvia Luffy había reconocido que su pareja había dado muerte de manera violenta con un arma blanca a el cordobés que hoy está desaparecido. ¿Eso fue así? ¿Esa declaración existió o no hubo tal declaración? No, eso no es cierto, es falso, por lo menos inexacto. Al momento de hacerse el allanamiento y yo concurrí a la casa de la señora Luffy y está presente el señor Ríos, yo les informo cuál es el hecho investigado y cuáles son las pruebas que los incriminan. Y en forma espontánea la señora Luffy manifiesta que días atrás el señor Ríos la ha apuñalado a ella y que quiere denunciarlo. Se le practicó un examen físico y tiene una herida en el plexo, en el costado izquierdo de su cuerpo, que podría ser compatible con un arma blanca. Y yo lo que sostengo es que eso es una argucia, una mentira de la señora Luffy, y que esa herida fue ocasionada al momento de ultimar al señor Aguilar. En el forcejeo y en la acción absolutamente inmediata al verse atacado Aguilar.
Claro, porque el señor Aguilar estaba siendo engañado con fotografías de una mujer que ya hemos determinado quién es una amiga de su infancia, que le ha captado las fotos de sus perfiles, pero en el decurso de la conversación a él le decían que le iba a estar esperando una pareja, que no Claro. es una pareja, un hombre y una mujer, que era el patrón y la señora del patrón donde ella estaba viviendo en ese momento. Y que yo lo que sostengo que ha sido, o por lo menos a título de hipótesis, y así es la acusación, de que al arribar a la ciudad de Salto de las Rosas, que hemos podido determinar que probablemente ha sido una estación de servicios YPF, estaban estas dos personas esperando, una mujer que él no conocía y un hombre. Claro, después lo La llevan para mujer Cañada está sentada Seca y ahí... Claro, la mujer está sentada, Luffy en el asiento del acompañante, Ríos en el asiento de atrás. En algún momento él lo ataca, es una persona diestra y lo ha atacado desde el asiento de atrás, y que Luffy ha intentado sostener a Aguilar en ese ataque, y en ese contexto recibe una puñalada de una mano que se estaba introduciendo entre los asientos del conductor y el acompañante, y por Por su ello la mayor condición cantidad de probable sangre la encontramos en la zona del freno de manos del vehículo. Claro, por su condición de diestro. Claro, Es sí. así. Es la principal hipótesis que tenemos, que obviamente puede variar con el transcurso seguro. de la producción Ustedes de prueba, están pero buscando- es lo que indica la prueba. Ustedes están buscando el cadáver de Aguilar, doctor. Sí, tenemos dos zonas probables para buscarlo, lo que pasa es que es una zona muy amplia que abarca 80 kilómetros de distancia y que están motivados en dos indicios que tenemos. Primero, la celda de posicionamiento que marca por última vez el teléfono de la víctima, pero hay motivo de sospecha de que no sea esa zona, sino que los autores han quedado con el teléfono de la víctima y que incluso lo han mantenido encendido, cargándolo. Y otra zona es una conexión de datos a 80 kilómetros del lugar, que es en la zona de Boven, y que habría una correspondencia porque el vehículo de la víctima tiene un gran golpe en el cárter, que tiene incluso muchos restos de pintura amarilla, y que se podrían corresponder con el derivador de la ruta, del cordón del derivador de la ruta hacia ingreso hacia la localidad de Boven, que ya es General Alvear, que está pintado de color amarillo. El día de hoy, personal de Policía Científica tomó muestras de ese derivador y va a ser remitido al laboratorio El baleotécnico cotejo. para determinar Claro. si la composición química de las pinturas es la misma. Me queda una última pregunta, doctor, que más bien es un comentario y no una pregunta. Es que mi capacidad de asombro no llega a tal para determinar que desde una cárcel se pueda llegar a identificar a un señor de 64 años que hace una década atrás pudo o no haber tenido una relación en la ciudad o pueblo donde finalmente fue citado para ser asesinado. ¿Desde dónde surgen estos datos? O sea, ¿alguien aportó algún otro dato de modo tal de que esta gente, la que presuntamente cometió el delito, pudiese construir este ardid de engaño? Sí, la prueba que hemos recabado indica que el señor Aguilar no fue contactado desde un solo perfil, sino que fue contactado de al menos de 2 o más perfiles de Facebook utilizados por las mismas personas, y que en ese contexto habrían utilizado técnicas de ingeniería social, que no es una forma sofisticada de llamar al engaño de una persona para obtener información. Sí, sí. Y es bastante sofisticado el método que utilizaban, porque en algunas de las transferencias de dinero que le hacía el señor Aguilar eran sumas fuertes de dinero, porque la otra persona decía que iba a ir a visitarlo a San Basilio y que después se veía que se frustraba por alguna escena de celos por haber visto que se estaba contactando con otra persona, otra mujer. Y es el caso que para la misma fecha hemos podido determinar que el señor Aguilar había bloqueado otro perfil de Facebook que también se corresponde, que tenemos prueba de que ha sido utilizado por el acusado Ríos. Es decir, Ríos lo estaba contactando, las personas que ignoraban a Ríos, con el señor Aguilar desde 2 perfiles al mismo tiempo, y que utilizaban el otro perfil para una excusa, para no concretar lo que han prometido, que era viajar, y poder seguir sacándole dinero. Es una maniobra que ha durado mucho tiempo y que ha sido muy sofisticada y que ha implicado que el señor Aguilar le ha dado mucha información a las personas sin darse cuenta, y que un perfil lo capitalizaban en un perfil, lo que obtenían en el otro. Claro, tal cual. Doctor, la última, muy corto. Si esto existió, podemos interpretar de que han existido otro tipo de engaños o ilícitos con otras personas, porque si son tan sofisticados estaban a la casa de cualquiera. Sí, incluso hemos determinado, acá en el sur provincial son muchos fiscales, hay otros hechos que yo no conocía, pero que hemos estado hablando con otros fiscales y hemos podido detectar al menos 4 casos similares, donde si bien no han tenido un hecho, no han terminado en algo tan grave como una muerte, sí personas de otras provincias han sido atraídas hacia la ciudad de San Rafael con distintos ardides. Por ejemplo, un señor que es albañil y que fue atraído desde Chubut con una promesa de trabajo,
de la terminal de ómnibus le dan ciertas directivas para que concurra a determinado lugar donde termina siendo asaltado. Y otro hecho, que ese sí es el más llamativo, donde un señor es atraído a San Rafael por la supuesta compra de una casilla rodante, que ese señor, que también es asaltado, y que ese señor también es oriundo del pequeño pueblo donde es oriundo el señor Río Aguilar, Cuarto. San Basilio, Río Cuarto, Córdoba. San Basilio, más chiquito todavía, es un pueblito muy chiquito, distante una 20 de kilómetros de Río Cuarto. Que esa coincidencia es tan llamativa que probablemente no sea una coincidencia, sino que estamos en presencia de una organización criminal muy sofisticada y que incluso tiene una parte operativa fuera de la provincia. Doctor, ha sido usted muy amable, que tenga una buena noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta cualquier momento. El fiscal que entiende en la causa, la historia no termina acá, ¿eh? Esto puede llegar a ser una cosa mucho más importante, que lamentablemente tiene ahora un hombre de 64 años desaparecido y que los investigadores entienden fue asesinado para perpetrar un robo. Hacemos la primera pausa, ya volvemos.